pues habíamos revisado eso, lo que era pues los volúmenes pulmonares. Y decíamos pues en ese momento que en reposo un adulto sano efectuaba alrededor de 12 respiraciones por minuto en cada pues inspiración y expiración. Esto pues movilizaba en promedio unos 500 ml de aire hacia el interior y el exterior de los pulmones, lo que quiere decir que si nosotros incorporamos 500 ml de aire a nuestros pulmones, esos mismos 500 ml son los que van a salir. Entonces a eso se refiere el dato de esos 500 ml o el volumen corriente, la cantidad que entra y sale en cada movimiento respiratorio, denominado volumen corriente, y eso es igual a 500 ml. Eso habíamos dicho en la clase anterior. Luego sacábamos una formulita referente a la ventilación minuto. Y decíamos que esa ventilación minuto no es nada más que el volumen total de aire inspirado y expirado en la unidad de tiempo, o sea, un minuto. Esto se calculaba mediante la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Entonces, nosotros decíamos que un adulto en condiciones normales respira a una frecuencia de 12 respiraciones y que el volumen corriente corresponde a 500 ml. Entonces, al multiplicar las 12 respiraciones por 500, nos da 6 litros o 6000 ml, que es la cantidad de aire que yo incorporo y saco de mis pulmones en un minuto. A eso se refería la ventilación minuto. Claro, debemos recordar, hola, no estoy presentando. Gracias, muy amable. Ahora sí, ¿me confirman? Sí, doc, sí. Ok, bueno, esto era lo que ya habíamos visto. Les decía que esas 12 respiraciones y los 500 ml del volumen corriente es lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla. Era la fórmula para sacar el volumen o ventilación minuto. La ventilación minuto no es nada más que esas dos variables, o sea, multiplicar esas dos variables. Multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Y eso nos da 6 litros en un minuto, la cantidad de aire que moviliza nuestro sistema respiratorio en un minuto. Eso es la ventilación minuto. Claro, yo les decía, pues, que la frecuencia respiratoria, sabíamos nosotros que hay un rango de eso, que podía variar entre 12 a 20 respiraciones y estamos dentro de la normalidad. 12 o 20, eso es normal. Ya si teníamos 25, 30, 40, eso ya es una taquipnea. Y si tenemos menos de 12, pues es una bradipnea. Entonces, ahí pues ya estamos en los extremos. Pero lo normal es de 12 a 20. Para el caso del ejemplo, en condiciones normales, vamos a decir 12 respiraciones por minuto. Pero en un ejercicio le puedo poner 18, 17, y calculen ustedes pues ese volumen de minutos para esa persona, ya saben ustedes, porque lo que van a hacer es multiplicar estas dos variables. Puede cambiar, como lo decía el compañero en la clase anterior, que si estos 500 ml eran fijos, yo le decía que no, que eso iba a depender pues de varias condiciones. Hay varias variables que nos pueden hacer que esto cambie. Les decía yo, la edad, la actividad física, la estatura, todo eso puede variar de esos 500 ml, pero que en promedio era ese dato. Bien, luego creo que llegamos a esta parte en la cual decíamos de ese volumen corriente que era funcional, de esos 500 ml, ¿cuál es la parte funcional? Hablábamos de eso también. Y creo que en esa ocasión dijimos que de ese volumen corriente solo el 70% de esos 500 ml que representan el 100%, solo el 70 llegan a la zona respiratoria, o sea, la zona que permite el intercambio gaseoso. O sea que de esos 500 ml del volumen corriente van a llegar al alveolo pulmonar, por decirlo así, o
al bronquiolo respiratorio, que es donde inicia todo. Desde ahí sabemos nosotros, en la clase anterior, que teníamos dos zonas, una zona de conducción y una zona respiratoria, y que la zona respiratoria iniciaba en el bronquiolo respiratorio, que era donde iniciaba ya el intercambio gaseoso. Entonces, de esos 500, solo 350 ml alcanzan esa zona, o sea, alcanzan el bronquiolo respiratorio. Entonces, este aire que incorporamos nosotros a nuestros pulmones, esos 500 ml, solo 350 van a ser funcionales. Pero ¿qué pasa con ese otro 30% que quedó ahí a la deriva, que corresponde al 150? Eso pertenece a otro espacio, a un espacio que decíamos que se llamaba espacio muerto anatómico respiratorio. ¿Por qué? Porque es un aire que entra a nuestra vía aérea, pero que nunca se da el intercambio gaseoso entre este aire. Entonces, este aire es el que se queda atrapado a nivel de la nariz, a nivel de la laringe, a nivel de la faringe, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios principales, y llega hasta los bronquiolos terminales, que era la parte final de nuestra zona de conducción. El bronquiolo terminal es la parte final de la zona de conducción, o sea, aquella zona en la cual entra aire, pero este aire no es funcional. No es funcional en el tipo, porque ese no sufre ese intercambio gaseoso, porque nunca llega al bronquiolo respiratorio. Entonces, ese porcentaje que no es utilizado, o ese porcentaje que no es funcional y que solo se queda atrapado a nivel de la vía aérea, es lo que nosotros conocemos como espacio muerto anatómico respiratorio, y corresponde a 150, o sea, el 30% de el 100% que equivale a los 500 ml referente al volumen corriente. Entonces, de ese volumen corriente, de esos 500, solo 350 son funcionales y 150 no, porque ese se queda en la zona de conducción. Hasta ahí creo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Pero, así como tenemos el volumen minuto, tenemos también otro dato que se llama frecuencia ventilatoria alveolar. Como su nombre lo dice, frecuencia ventilatoria alveolar. Esto hace referencia a la cantidad de aire por minuto que llega en realidad al alveolo pulmonar, para ser más específicos, a la zona respiratoria, o sea, aquella zona en la cual ya se está dando el intercambio gaseoso, en el cual se está captando oxígeno y se está liberando el CO2 a nivel pulmonar a través de la respiración. ¿Cómo se va a calcular entonces la frecuencia ventilatoria alveolar? Utilizando el volumen corriente, pero solo utilizando el 70% de, porque decíamos que el 70% representaba 350 ml, porque el otro 30% que representaba los 150 es aquel que nunca llega. Entonces, de esos 500 ml del volumen corriente, solo vamos a ocupar el 70%, o sea, el 70% que es el funcional, y es casi similar a la fórmula anterior de la ventilación minuto, solo que aquí es la cantidad diaria de oxígeno que está llegando a nivel de la zona respiratoria. Y como sabemos nosotros que esto es una constante, las 12 respiraciones por minuto en la vida normal, lo que vamos a hacer es multiplicar esas 12 respiraciones por los 350 ml del volumen corriente funcional. Y al multiplicar eso me da la frecuencia ventilatoria alveolar, que es de 4.200 ml o 4.2 litros. Eso es, de los 6.000 o de los 6 litros, solo 4.200 de esos 6 litros que movilizamos en un minuto alcanzan la zona respiratoria. A eso se refiere esto. O sea, que de los 6.000 litros que respiramos en un minuto, solo 4.2 litros son funcionales. Lo demás queda perdido en el espacio muerto anatómico, en el espacio muerto anatómico respiratorio. Hoy tenemos otro dato también. Un volumen que se llama volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es eso? Luego de realizar una inspiración muy profunda, es posible inspirar mucho más de los 500 ml. O sea, que si usted solo está respirando normalmente, está metiendo 500 ml. Pero si usted hace una inspiración profunda, o sea, hace esto,
hasta donde ya no puede más, donde ya no pueda meter más oxígeno a sus pulmones, o sea, ya no puede meter más aire a sus pulmones, eso es lo que se conoce volumen de reserva inspiratoria. La cantidad mayor de aire que usted puede incorporar en sus pulmones haciendo una inspiración profunda. Este aire inspirado, adicional a los 500, no es los 500 ml más esto, no. Es eso más los 500 ml. Este dato que les voy a dar no va incorporado a los 500 ml, sino que ese dato más 500. O sea, lo que usted respira normalmente son 500, pero si usted hace esto, una inspiración profunda, entonces eso de inspirar hasta donde yo pueda alcanzar la mayor cantidad de volumen de aire, es lo que se conoce como volumen de reserva inspiratorio. En un adulto sano normal, ese aire adicional a los 500 es de alrededor de 3.100 ml. Y en las señoritas es de 1.900 ml. Cambian los datos ahí. Entonces, el volumen de reserva inspiratorio es los 500 ml de la respiración normal más el esfuerzo que hago yo para incorporar la cantidad mayor que pueda de aire. Eso es el volumen inspiratorio. En el hombre 3.100 y en las mujeres 1.900. Luego, si tenemos un volumen de reserva inspiratorio, tenemos también un volumen de reserva expiratorio, que es lo contrario. Después de hacer una inspiración normal y luego se inspira con la mayor intensidad posible, se puede eliminar una cantidad mucho mayor de aire que con solo los 500 ml del volumen corriente. Entonces, esta cantidad de aire que yo puedo eliminar de mis pulmones haciendo esfuerzo, o sea, cuando usted hace un suspiro y saca todo el aire de su pulmón. Entonces, ese esfuerzo adicional que usted hace, después de haber sacado el volumen corriente, es lo que se conoce como el volumen de reserva expiratorio, la mayor cantidad de aire que puedo sacar yo de mis pulmones con esfuerzo. Ese volumen adicional, en los hombres es de 1.200, o sea, 1.200 más 500 es lo que puede sacar un hombre haciendo esfuerzo de aire. Y 700 ml más 500 en las mujeres. Eso es el volumen de reserva inspiratoria. 1.200 en el hombre y 700 en las mujeres. Es lo contrario de la inspiración, o sea, la expiración, o sea, el mayor o la mayor cantidad de aire que puedo sacar yo de mis pulmones haciendo esfuerzo. Pero, aún haciendo el mayor esfuerzo, hay un volumen de aire que siempre queda en mi sistema respiratorio, que por más fuerza que yo haga, no lo puedo sacar. Pues ese volumen que queda ahí, que yo no lo puedo sacar ni aunque me ayuden, siempre queda una cantidad de aire en mi sistema respiratorio. Este volumen es el volumen residual. Incluso después de una exhalación del volumen de reserva expiratorio, aún queda esa cantidad considerable de aire en los pulmones, ya que la presión intrapleural, o sea, a nivel de los pulmones, mantiene pues que los pulmones no colapsen totalmente y que en los alveolos pulmonares siempre quede una cantidad de aire. Entonces, eso es lo que hace posible que se mantenga ahí ese volumen residual. ¿De cuánto es ese volumen residual? El volumen residual se mide a través de un aparato que se llama espirómetro. Y el examen que se hace para sacar todos estos datos, estos volúmenes, se llama espirometría. Espirometría es el examen que se manda para ver la resistencia pulmonar que usted tiene. Y el equipo o el aparato que se utiliza para hacer estas mediciones se llama espirómetro. Este volumen residual equivale aproximadamente a 1.200 ml en los hombres y de 1.100 en las mujeres. O sea, es un aire que queda atrapado ahí en su vía respiratoria, aun cuando se haga el mayor esfuerzo para sacar el aire. Este aire que le queda ahí incorporado es ese 1.200. Quizá, para darme a entender mejor, cuando a usted le dicen, le sacaron el aire porque le pegaron un pelotazo, le pegaron un codazo, entonces, ese aire que se le sale sería parte de este aire, ese porcentaje de aire que todavía quedaba atrapado en sus pulmones y en su vía aérea. No es que se le salga todo, pero un porcentaje de ese aire que se le salió con ese golpe, podemos decir que sería ese volumen residual, ese que le había quedado ahí. Entonces ya con un golpe se lo terminaron de sacar. Entonces, pero claro, no se sale eso, no se sale todo, perdón. Entonces, ese aire que le quedó ahí, eso es ese volumen residual.
algo que usted ahí lo va a tener. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve saber de estos volúmenes? En forense sirve porque esto me va a determinar a mí, por ejemplo, si un niño cuando nace vivo o ya había nacido muerto. O sea, quiere decir que murió dentro del proceso de parto. ¿Por qué? Porque a nivel intraútero, o sea, la respiración se da más que todo por la respiración de la madre a través de una vía circulatoria que hay, o sea, hay una parte del sistema circulatorio que está funcionando a través de la placenta, materna. Entonces se está dando ese proceso de respiración. Los pulmones no están funcionando ahí. Los pulmones funcionan en el momento que el bebé sale al exterior. Eso hace un efecto de que el bebé meta por primera vez aire a sus pulmones. Entonces, si un bebé nace muerto, ese bebé nunca incorporó aire a sus pulmones. ¿Y cómo se comprueba eso? Cortando un trocito de pulmón y ponerlo, pues, en un depósito con agua. Si flota, quiere decir que ese bebé sí nació vivo y que murió durante el parto. Pero si ese trocito de pulmón usted lo pone en un líquido y ese se va hacia abajo, quiere decir que ese niño nació muerto. O sea, ese bebé nunca respiró. Para eso es que sirve también esto, para comprobar algunas cosas en medicina forense. Bueno, entonces este volumen residual que quedaba ahí es lo que va a hacer que ese pulmoncito flote. Y si no, pues, es porque ese bebé ya había muerto in útero. ¿Estamos bien hasta ahorita con lo que son los volúmenes? ¿Estamos bien con los volúmenes? ¿Hola? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bien. Entonces vamos a las capacidades. Vamos a las capacidades pulmonares. Ya vimos volúmenes. Las capacidades son una combinación de los volúmenes. Y tenemos que la capacidad inspiratoria, que ya es una de las capacidades, o sea, la capacidad inspiratoria, es la sumatoria del volumen corriente, o sea, 500 ml, y el volumen de reserva inspiratorio, que era de 3100 en el hombre. Si sumamos ese volumen corriente más los 3100 ml del volumen de reserva inspiratoria, eso me da 3600 ml. O sea, que la capacidad inspiratoria en los hombres es de 3600 y en las mujeres de 2400, porque recordemos que el volumen de reserva inspiratorio en la mujer es de 1900, es menor que en el hombre. Y ahí tenemos ya una capacidad, la capacidad inspiratoria. Utiliza dos variables, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Así sacamos la capacidad inspiratoria. Y es lo que están viendo ahí. En la mujer es menos porque recordemos pues que el volumen de reserva inspiratorio varía en el hombre y en la mujer. Eso es la primera capacidad, capacidad inspiratoria. Luego tenemos otra capacidad que es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual y del volumen de reserva expiratorio. Tenemos el volumen residual 1200 y el volumen de reserva expiratorio de 1200 en el hombre. Eso nos da una cantidad de 2400 ml en los hombres, pero como sabíamos que en la mujer cambia esto, el volumen de reserva inspiratorio es de 700 y el volumen residual es 1100, por eso que los valores cambian. Aquí, la capacidad residual funcional en el hombre va a ser de 2400 y en la mujer va a ser de 1800. Y ahí tenemos otra capacidad, la capacidad residual funcional, o sea, ese aire que queda ahí en sus pulmoncitos. Otra capacidad, la capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Aquí ya incorpora otras variables. Esta capacidad vital es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Son tres variables que incorpora acá. Otra vez, la capacidad vital es la sumatoria de el volumen corriente, 500 ml,
volumen de reserva inspiratorio, 1200. Y el volumen de reserva expiratorio, otros 1200. Y eso me da entonces que a la hora de calcular esto, tengo los 4800 más los 1200. Eso me da 6000 ml en los hombres, o sea, la capacidad vital pulmonar es de 6000 en los hombres. Y como sabemos que en la mujer es menos este dato, por eso es que el valor en la mujer es de 4200. Eso es la capacidad vital. ¿Utilizando qué variables? Utilizando el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Eso me da los 6000. Y en las mujeres, los 4200. Y por último, tengo la capacidad pulmonar total, que eso me encierra todas las capacidades. Me encierra la capacidad vital y el volumen residual, que es lo que estamos viendo arriba. Y lo que mirábamos acá de la capacidad residual funcional, que es prácticamente todo el aire que está incorporando o que nosotros estamos incorporando pues a los pulmones. Y que les decía que puede variar esos dos datos en las mujeres y en los hombres porque hay unos valores que cambian. Entonces la capacidad pulmonar es como la sumatoria de todos esos volúmenes. Porque si la capacidad vital era la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital ya incorpora a ese volumen residual también, más la capacidad vital. O sea, es la sumatoria prácticamente de todos esos procesos. Y aquí tienen una grafiquita en la cual estamos viendo lo que vimos en letras, lo estamos viendo ya graficado. Pueden ver acá pues los ml, refiriéndonos al volumen del gas. Y aquí están los volúmenes y aquí están las capacidades. Las flechitas es hasta donde incorpora la capacidad o las variables que tomaba en cuenta la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, ya son 3 variables, y la capacidad pulmonar total, miren, casi todas las variables utilizan. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Eso es lo que está reflejando ahí. Y aquí tenemos pues los 500 ml del volumen corriente. Cuando hacemos expiraciones, cuando hacemos inspiraciones, cuando llegamos pues a la meseta, a los 6 ml, como en el caso pues de la capacidad pulmonar total, que involucra todas esas capacidades. Entonces, en esta gráfica estamos viendo lo que estuvimos viendo pues en letras, reflejado en esta grafiquita que está ahí. Pero, como hay un montón de leyes que tenemos que seguir, ya vimos la ley de Boyle, que decía pues que la presión de un gas es inversamente proporcional a la capacidad o el volumen del recipiente que lo contiene. La ley de Dalton nos dice que cada uno de los gases que pertenecen a una mezcla de gases tiene su propia presión, lo que se conoce como presión parcial del gas. Así, la presión parcial del gas. En una mezcla de gases, como en el caso del aire atmosférico, no solo hay oxígeno, sino que hay un montón de otros gases. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir, aparte de oxígeno, qué otros gases tendrá el aire que nosotros respiramos? O sea, el aire atmosférico. Vamos a ver. Vamos a ver si saben algunos. Vamos a ver. Hola. ¿Alguien sabe qué otros gases, aparte de oxígeno, tiene el aire atmosférico? Hola. Ahí dice, doctor, Nitrógeno, argón, Ajá. Vamos a ver. dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Será solo eso? ¿O habrán más? nitrógeno, Ajá. Vamos a ver. Y de esos, ¿cuál de esos gases? Yo les dije, una mezcla
una mezcla de gases, que es lo que tenemos nosotros en el aire atmosférico. De esos gases, ¿cuál estará el mayor porcentaje según ustedes? O según lo que saben. ¿Qué consideran ustedes? De ese aire atmosférico, ¿qué gas estará en mayor concentración de ese aire atmosférico? Vamos a ver. El oxígeno, ¿Alguien sabe? ¿El oxígeno? ¿Alguien da más? ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes el oxígeno? porque si hubiera algún otro gas que fuera de mayor concentración, creo que no podríamos respirar libremente. Ajá. Bueno, buena observación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que considere que hay otro gas mayor que el oxígeno? ¿O será que el oxígeno, y por eso es que respiramos oxígeno? ¿Será? ¿Alguien da más? Su compañero ha hecho una buena observación. O sea, prácticamente le está diciendo, bueno, si usamos la lógica, ¿verdad? Si usamos la lógica, si nosotros vivimos de oxígeno, usando esta lógica, aunque yo les he dicho que en medicina a veces lo lógico no funciona, pero usando esta lógica de su compañero, él dice, claro, nosotros vivimos porque respiramos oxígeno. Si hubiera otro gas que estuviera en mayor concentración, quizás respiraríamos ese otro gas porque es el que está en mayor concentración. El nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Estará en mayor concentración o qué? ¿Será el que tiene más concentración? ¿Por qué no respiramos nitrógeno? Si hubiera más nitrógeno, pues. O es como, se lo voy a poner así. Imagínese usted viene de una maratón, unos 3 kilómetros, 5 kilómetros, y le ofrecen agua dulce o agua salada. ¿Cuál agarraría usted? Si está deshidratado. Dulce, ¿Por qué no agarra la salada? me deshidrata más. No puede deshidratar más. Entonces, ¿queda lo mismo en los gases? Si sabemos nosotros que hay una mayor concentración de oxígeno en el aire o si hubiera una menor concentración de nitrógeno, usando esta lógica podemos decir, no, o sea, por eso es que vivimos de oxígeno porque hay más oxígeno. Si no, mejor tendría que haber más argón, por decirlo así, o debería de haber más CO2. Viéndolo desde el punto de vista así, directamente proporcional. Por eso es que estamos viendo estas leyes. No de por gusto estamos viendo la ley de Dalton, no de por gusto vamos a ver la ley de Henry, no de por gusto vimos la ley de Boyle, porque para darnos cuenta de que porque a veces nuestro organismo es bien difícil y cómo funcionan las cosas cuando usamos la lógica, pero a veces la lógica no nos funciona. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los gases va a depender de la solubilidad y va a depender de la concentración de ese gas y de la presión parcial que tenga. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o sea, la unidad de medida es milímetros de mercurio. O sea que usted a nivel del mar, sus gases ejercen una presión parcial, o sea, ese aire ambiente, en esa mezcla hay esos gases que ustedes me dijeron, está el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, el vapor de agua y otros gases, que son tan pequeños que no es necesario individualizarlos y se quedan así, como cuando usted dice, etcétera. No es muy relevante lo demás. Pero sí el argón, el nitrógeno, el oxígeno y el CO2. Entonces, estas leyes, lo que nos van a ayudar es a interpretar el porqué de las cosas. Entonces, si yo sé que la presión parcial de un gas va a depender también de la concentración de ese gas en esa mezcla, puedo yo individualizar qué porcentaje de esos 760 milímetros de mercurio corresponden a cada uno de los gases.
Y eso usted lo va a ver en ese ejemplo. Eso es lo que decía Dalton, que cada uno de los gases en una mezcla ejercen una presión parcial dentro de esa mezcla. O sea, que cada uno de esos gases ejerce una presión. Puedo poner el ejemplo. Cuando usted utiliza el transporte público, ya sea un microbús, ya sea un bus, no es lo mismo la presión que se genera si hay solo personas sentadas a la presión que se puede generar si se comienzan a incorporar personas también de pie. Pero el hecho de que usted vaya ahí con 150 personas más, usted no se mezcla con demás personas. Usted tiene su propio peso. O sea, usted ejerce una presión por la ley de la gravedad, por esa atmósfera. Por eso es que usted dice, yo peso 100 libras, yo peso 150 libras, yo peso 200 libras. O sea, aunque usted lo incorpore en ese microbús, a usted no le cambia su peso. Pues lo mismo pasa con los gases. Aunque hay un montón de gases ahí, en esa mezcla, cada uno de esos gases ejerce una presión parcial dentro de esa mezcla. Y es lo que está viendo usted ahí. Miren, nitrógeno, 0.786, multiplicado por una atmósfera, estamos hablando de 597,4 milímetros de mercurio. Esa presión es ejercicio. O sea, hay mayor cantidad de nitrógeno, oxígeno, 158, argón, 0.7, la presión de agua, 2.3, y el CO2, miren, 0.3. Otros gases equivale a 0.5. De todos esos gases de la atmósfera, o sea, del aire de la atmósfera, ahora dígame cuál es el que tiene mayor concentración, cuál es el que hay en mayor cantidad en el aire que respiramos, en esa fórmula que están viendo ahí. Y al sumar todos esos gases, nos da, miren, la atmósfera, 760 milímetros de mercurio, equivalente a una atmósfera. Eso es lo que respiramos nosotros a nivel del mar. Pregunto, ¿cuál de todos esos gases está en mayor concentración entonces en el aire? Vean la fórmula, ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál de esos gases tiene más? El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces nos está cambiando un poquito la lógica, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué será que si tenemos más nitrógeno, por qué no utilizamos nitrógeno entonces? A nivel celular. ¿Por qué será? O sea, usando esta lógica, ¿verdad? Usando que, bueno, para vivir necesitamos lo que haya más. Entonces, si hay más nitrógeno, ¿por qué no respiramos nitrógeno? Sino que tenemos que respirar un gas que está quizás casi 4 veces menos que el nitrógeno. ¿Y por qué entonces el nitrógeno ejerce o no ejerce alguna función o determina alguna función específica en nuestro organismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Tengo entendido que el nitrógeno le ayuda, bueno, es la primera fuente de las plantas. Y a nosotros. Porque si tenemos una mayor cantidad, sería lógico que mejor utilizáramos nitrógeno y no oxígeno. La respuesta está en otra ley que se llama ley de Henry. La ley de Henry, la de Dalton y la de Boyle nos permiten entonces interpretar por qué el comportamiento de los gases se da de esa forma. Aunque ustedes en la fórmula están viendo que el nitrógeno está en mayor concentración, pero la solubilidad de este gas a una atmósfera
no es lo suficiente para hacerlo soluble. Por lo tanto, el comportamiento del gas va a variar. En cambio, el oxígeno a una atmósfera tiene una presión parcial idónea y una solubilidad en la sangre bastante buena. Por eso es que aunque haya mayor concentración de nitrógeno, este nitrógeno no es funcional. ¿Por qué? Porque no se solubiliza en la sangre. En cambio, el oxígeno a una atmósfera, o sea, a 760 milímetros de mercurio, sí es funcional. Puede pasar de los capilares a los alveolos, de los alveolos a los capilares y a los tejidos. El CO2 también tiene una buena solubilidad. Y les decía yo que aunque el CO2, miren, solo está 0,3 milímetros de mercurio, esa es la presión que ejerce. A los 158 del oxígeno. Pero yo les dije que la afinidad del CO2 es 24 o 26 veces superior al oxígeno. Por eso es que si ponemos a competir entre el oxígeno y el CO2, se incorpora más rápido el CO2 por la mayor afinidad que tiene. O sea, tiene una mayor solubilidad y afinidad por nuestros tejidos, por verlo de alguna manera. Entonces, Henry dice, la ley de Henry establece que la cantidad de un gas se va a disolver en un líquido siempre y cuando haya una proporcionalidad, o sea, proporcional a la presión parcial de ese gas para que éste sea soluble en un líquido. En los líquidos corporales, la capacidad de un gas para mantenerse en solución es un poquito mayor cuando su presión parcial es más alta y cuando la solubilidad sea elevada, como en el caso del CO2 y en el caso del oxígeno. El nitrógeno, aunque esté en mayor concentración, es poco soluble en un líquido a una atmósfera. Por eso es que aunque hay un gran montón, no nos hace nada, no nos hace ningún efecto. Cuando mayor es la presión parcial de un gas sobre un líquido y cuando mayor es su solubilidad, el porcentaje del gas permanece más en la solución, como en el caso del CO2 y en el oxígeno. En comparación con el oxígeno, una proporción mucho mayor de CO2 se disuelve en el plasma por esa característica que yo le dije, que es 24 veces más soluble el CO2 que el oxígeno. Aunque en el aire ambiente contiene mayor concentración de nitrógeno, este gas no ejerce ningún efecto en cuanto estamos hablando en las funciones corporales, debido a que la presión parcial existente de ese gas a esa atmósfera no lo puede disolver en el plasma. Entonces, a una atmósfera, el nitrógeno no es soluble en plasma y por lo tanto no nos puede dar los efectos dañinos que tiene el nitrógeno en nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo cotidiano que usted puede ver es cuando usted abre una lata de soda o una bebida carbonatada. ¿Qué es lo que ha pasado? En las bebidas carbonatadas, el CO2 lo han incorporado a presión, a una presión parcial. Entonces, mientras usted no destape ese recipiente, ese gas permanece en el recipiente. Pero cuando usted abre la tapa del envase, ¿qué es lo que comienza a hacer? Burbujas. ¿Por qué? Porque es un gas que estaba metido ahí a presión. Pero cuando usted liberó esa presión, el gas tiende a fluir, o sea, el gas tiende a salir. Entonces, ese mismo comportamiento tienen los gases en nuestro cuerpo. Algo que podemos evidenciar del nitrógeno cuando aumentamos la presión parcial de ese gas. ¿En qué momento? Nosotros a nivel del mar sabemos que tenemos una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa si nosotros descendemos 10 metros, por decir así, en el caso de los buzos? ¿Qué pasa si descendemos 10 metros bajo el agua? Aumentamos la atmósfera. Como aumentamos la presión parcial de ese gas, ¿qué quiere decir? Que en condiciones normales de una atmósfera, ese gas no es soluble en sangre. Pero si nosotros descendemos 10 metros, ese nitrógeno sí ya es soluble en la sangre, porque hemos aumentado la presión parcial de ese gas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los buzos, tal vez ustedes han comentado que hay un síndrome, han escuchado que hay un síndrome de descompresión. Al buzo se le indica que descienda, pero que ascienda también gradualmente, que no ascienda, por decirlo así, imagínense en 10 metros. Esos 10 metros tiene que irlo haciendo él escalonadamente, escalonadamente. ¿Para qué? Para que el nitrógeno se pueda liberar de una forma gradual. Pero imaginemos el caso de que el buzo anda 15 metros adentro del agua. O sea que anda ahí 15 atmósferas encima de él. A esta cantidad de presión, el gas nitrógeno comienza a ser soluble en la sangre. O sea, se incorpora a su torrente sanguíneo el nitrógeno. El nitrógeno genera efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque cuando ese nitrógeno que está siendo incorporado a través del tanque de oxígeno, que es aire a presión, entonces aumentamos esa presión parcial. Aparte de que ya tenemos también un montón de atmósfera arriba de nosotros, eso hace que este gas ya sea más soluble. ¿Qué es lo que puede presentar una persona a esa profundidad? Mareos, dolor de cabeza, vómitos. ¿Por qué? Porque ella está sintiendo la reacción que le está generando ese nitrógeno que no es normal que esté en su torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Imaginemos el caso y ve un tiburón y él, por salvar la vida, no se toma el tiempo para ir ascendiendo gradualmente. Entonces, al torrente sanguíneo de este buzo le va a pasar lo mismo que le pasa a usted cuando agita usted una botella de una bebida carbonatada o un envase de una bebida carbonatada. Ese nitrógeno va a tratar de salir como sea de su torrente sanguíneo, porque usted ya varió la presión parcial. Entonces le va a generar burbujas a nivel del sistema circulatorio y eso lo que le va a provocar es una embolia pulmonar, una embolia a nivel de su corazón, una embolia a nivel del cerebro y lo puede matar. Porque en su torrente sanguíneo se va a generar un montón de burbujas, porque el nitrógeno va a tratar de salir a como sea. Lo mismo que pasaría en una lata de soda o en un envase pues, de Coca-Cola o de alguna bebida carbonatada. Entonces, estas leyes nos sirven para ver ese comportamiento. ¿Por qué entonces respiramos oxígeno? Porque hacemos nosotros que el oxígeno tiene una solubilidad buena a una atmósfera, porque el oxígeno tiene una buena presión parcial y por eso permanece en los tejidos. El dióxido de carbono también. Y aquellos gases que están en menor concentración es porque tienen una menor presión parcial y porque son poco solubles en sangre. Y por esa poca solubilidad que tienen es cuando se reduce también de alguna manera, estamos reduciendo los efectos dañinos de estos gases. Entonces, hoy ya usted sabe que el gas que está en mayor concentración en el aire que usted respira es el nitrógeno. Pero el nitrógeno no le hace efecto a usted como mareo, como el vómito o el dolor de cabeza, porque no es soluble en sangre a una atmósfera. Por eso es que usted utiliza más el oxígeno y utiliza el CO2 como un metabolito de desecho. Ahora bien, las tres leyes nosotros las podemos interpretar. ¿Por qué? Porque eso nos dice entonces, hoy sí ya sé cómo se comportan los gases. Ya sé yo que entre más grande sea el recipiente, ese gas tiene una menor presión, o sea, ejerce una menor presión porque es inversamente proporcional. Pero si yo redujo a la mitad el recipiente, ese gas va a tener una mayor presión. La solubilidad y la presión parcial va a depender de la concentración que tenga ese gas en esa mezcla de la que ya nosotros habíamos hablado. Y la ley de Henry pues le termina de explicar que los efectos de un gas van a depender tanto de su presión parcial, así como también de la solubilidad de ese gas a una atmósfera, o sea, a la atmósfera de la Tierra, la atmósfera que tenemos nosotros. 760 milímetros de mercurio, que corresponde a la sumatoria del porcentaje que suma cada uno de los gases de ese total. Hasta ahí nos quedaríamos nosotros con la parte del sistema respiratorio. Por eso les decía que eso era ya un poquito que nos faltaba. Era más que todo eso de los volúmenes y comprender un poquito de lo que son las leyes. Pero ahora
Si hay preguntas, las hacemos. Y si no, pasamos pues a repartir los temas de exposición. Para lo cual voy a necesitar yo a los representantes en este momento.